Aquel domingo bochornoso, cuando el sol ardía con fuerza sobre los techos sencillos de la periferia y el calor se colaba por las rendijas de las ventanas, como un aviso de algo nuevo, Patricia llegó temprano a la iglesia. Llevaba su vestido azul claro, modesto y amplio, con mangas que cubrían sus hombros y un lazo blanco atado en su largo cabello castaño. Era una visión de pureza en aquel templo de madera con bancos desgastados por el tiempo. Cantaba en el coro como todos los domingos, pero ese día su voz temblaba un poco más. Había algo en el aire, algo que ni siquiera ella sabía nombrar. Sentía una inquietud en el pecho, como si Dios estuviera a punto de hacer algo extraordinario. Y así fue. Al otro lado de la ciudad, en un condominio cerrado de alto nivel, Wellington se miraba al espejo. 35 años, barba bien recortada, cabello oscuro peinado hacia atrás y un cuerpo esculpido por años de gimnasio y disciplina. Era guapo de una forma casi ofensiva, fuerte, musculoso, atractivo, siempre bien vestido, siempre deseado. Tenía dinero, autos importados, fama en los círculos empresariales y listas de mujeres dispuestas a todo por un minuto a su lado. Pero esa mañana fue diferente. Se miró y no vio nada, solo un hombre vacío, un hombre rodeado de placeres que ya no le daban placer, como si el éxito hubiese dejado de ser una victoria y se hubiese convertido en castigo. En el fondo del alma, sentía que necesitaba encontrar paz, y todo lo que conocía hasta entonces solo traía ruido. Se vistió con una sencillez inusual. Pantalón vaquero oscuro, camisa blanca de algodón con las mangas dobladas hasta los codos y un reloj simple. Tomó las llaves del auto y se dijo a sí mismo: hoy voy a buscar a Dios. Condujo sin rumbo por calles que no conocía, como si una fuerza invisible guiara su dirección. Pasó por avenidas transitadas, cruces con semáforos averiados, hasta que vio un pequeño cartel de madera: Asamblea de Dios, Ministerio Esperanza. Estacionó. Bajó del coche como quien pisa tierra sagrada, sin saber por qué, y al abrir la puerta de la iglesia, el aire fresco de la ventilación sencilla le golpeó el rostro como una brisa celestial. Todas las miradas se volvieron hacia él. Al fin y al cabo, no era común que un hombre como él, tan mundano, apareciera allí, en un templo de gente humilde, pero él no notó las miradas. Sus ojos estaban fijos en algo, o mejor dicho, en alguien. Patricia estaba en el púlpito, cantando con los ojos cerrados, manos levantadas y una lágrima deslizándose por su mejilla. Su rostro era suave como una oración. Su piel color miel parecía brillar bajo la luz del techo improvisado. Y su voz tocaba algo en Wellington que ninguna mujer jamás había tocado, ni con el cuerpo, ni con palabras. Era como si cada nota musical de aquella muchacha pobre abriera heridas que él ni siquiera sabía que tenía. Se sentó en el último banco, no para llamar la atención, sino porque desde allí podía verla mejor, y allí lo sintió. Sintió lo que nunca había sentido en ninguna suite de hotel, en ningún beso robado, en ninguna sábana de 1000 hilos. Sintió que aquella muchacha era la respuesta a la pregunta que nunca se atrevió a formular. Patricia abrió los ojos y lo vio. Al principio, se sintió desconcertada. ¿Un hombre así en ese lugar? El corazón le latió con fuerza. Era demasiado guapo, demasiado viril, demasiado intenso, y aunque nunca lo había visto antes, sintió un llamado que la asustó, un llamado que venía del alma, pero que se confundía con el cuerpo. Terminó el himno y bajó del púlpito con pasos apresurados, intentando no mirar de nuevo, pero miró, y él seguía mirando también, no con lujuria, no con deseo, sino con algo que ella no sabía traducir. Algo entre fascinación y reverencia. Durante el sermón, Wellington no apartó los ojos de ella, y Patricia, sentada junto a las otras jóvenes de la iglesia, desviaba la mirada. Fingía escuchar al pastor, pero su corazón latía tan fuerte que no entendía ninguna palabra. Y así, sin haber intercambiado una sola frase, algo ya había comenzado. Un vínculo inexplicable, casi prohibido. Ella era virgen, criada para servir a Dios, hija de padres estrictos, acostumbrada a la sencillez. Él era rico, experimentado, marcado por pecados y cicatrices de un mundo que ella jamás imaginó tocar. Pero aún así, había algo allí que ni el cielo podía ignorar. Cuando terminó el culto, él se acercó despacio,
quitándose discretamente la gorra como señal de respeto. Los hermanos de la iglesia lo miraban con desconfianza. Algunas hermanas mayores murmuraban. El pastor lo observaba con cautela, pero Patricia estaba paralizada. Él extendió la mano, y ella, vacilante, tocó aquella palma firme, cálida, poderosa. «Me llamo Wellington», dijo él, con voz ronca y baja. Ella respondió casi en un susurro: «Patricia». Y en ese momento, sin besos, sin promesas, sin segundas intenciones declaradas, su destino quedó sellado. Aquella primera mirada fue más profunda que cualquier contacto físico, más intensa que cualquier deseo carnal. Fue el inicio de una jornada donde la fe sería puesta a prueba, el orgullo desafiado y el amor, ese amor improbable entre el dominador arrepentido y la virgen temerosa, se convertiría en la prueba viva de que Dios escribe recto con líneas torcidas. La presencia de Wellington en aquel templo modesto no pasó desapercibida para nadie. En esa comunidad pequeña y unida, donde cada visitante nuevo era recibido con palmadas en la espalda y oraciones espontáneas, la llegada de un hombre tan fuera del estándar, con sus hombros anchos, rasgos marcados y un perfume amaderado que parecía alcanzar incluso los últimos bancos, causó un impacto casi sobrenatural. En los pasillos de la iglesia, en los pequeños grupos de oración e incluso en la sala de los niños, el murmullo comenzó a crecer. ¿Viste a ese hombre nuevo? Parece actor de telenovela. ¿Habrá venido a convertirse o solo por curiosidad? Y entre suposiciones y susurros, Patricia escuchaba todo en silencio, intentando fingir que no estaba profundamente afectada, pero su corazón no mentía. Cada vez que recordaba los ojos de Wellington fijos en los suyos, sentía un vértigo que no venía del espíritu. Era algo mucho más terrenal, humano y peligroso. Mientras tanto, Wellington regresaba a casa esa noche con la mente hirviendo. El culto había terminado, pero él sentía que algo apenas había comenzado. Nunca fue un hombre fácil de impresionar. Había conocido mujeres de todo el mundo. Se había acostado con modelos, bailarinas, ejecutivas, pero ninguna de ellas lo había hecho sentir aquella mezcla de respeto y deseo que ahora lo consumía. Patricia no era como las demás. Ella tenía algo que él había perdido, o quizás nunca había tenido: luz, pureza, un tipo de belleza que no se mostraba, pero que ardía por dentro. Y por primera vez en su vida, Wellington deseaba a alguien, sin querer poseerla. Solo deseaba estar cerca, escuchar su voz, sentarse a su lado, compartir un versículo. Eso lo asustaba y al mismo tiempo lo arrastraba como una corriente. A la mañana siguiente, la noticia se esparció rápido. Las hermanas mayores de la iglesia comentaban entre ellas como si hubieran presenciado un milagro. ¿Viste el tamaño de ese hombre? ¿Y el coche? Un Audi negro, con vidrios polarizados. Dios está trayendo a los perdidos, hermana, a los grandes. Otras, más desconfiadas, decían que eso podía ser una trampa. El diablo también se disfraza de ángel de luz, advirtió doña Zuleika, una de las ancianas de la congregación. Por su parte, las jóvenes solteras no disimulaban su interés. Comentaban entre líneas, exageraban sonrisas cuando él pasaba, se arreglaban el cabello e inventaban excusas para acercarse. Pero él solo tenía ojos para Patricia. El miércoles, durante el culto de enseñanza, Wellington volvió. Se sentó en el mismo banco del frente, con una Biblia nueva en las manos. Su mirada era seria, atenta, como la de un alumno que quiere entender todo. Durante la predicación, anotaba versículos, leía las referencias mencionadas por el pastor y al final esperaba en silencio la bendición final. Era imposible ignorarlo, y Patricia, aunque intentaba mantener la vista en el suelo, sentía que su cuerpo entero reaccionaba cada vez que él se movía. Cuando se levantaba, era como si el aire a su alrededor cambiara, y cuando pasaba cerca, el mundo entero parecía desacelerar. Esa noche, después del culto, el pastor lo llamó a conversar. Se sentaron en un banco de madera en el fondo del templo. Wellington habló poco, pero lo suficiente para demostrar que no era un curioso más. Dijo que quería cambiar, que estaba cansado de una vida sin propósito, que lo había vivido todo, pero que ahora quería vivir para Dios.
El pastor, aunque cauteloso, sintió sinceridad. Era difícil saber qué se escondía tras aquellos ojos penetrantes, pero había algo roto en ese hombre que por fuera parecía tan entero. Algo que lo hacía, de algún modo, familiar, como alguien que Dios mismo estaba moldeando. La semana siguiente, Wellington apareció en un culto de jóvenes. Era el único hombre mayor de 30 allí. Algunos lo encontraron extraño, otros lo criticaron en silencio. Pero Patricia lo notó. Notó que él estaba luchando por pertenecer, por entender, por encajar en ese nuevo mundo. Y aunque no dijo nada, comenzó a orar por él. En casa, por la noche, se arrodillaba y pedía: Señor, si este hombre es tu obra, dame sabiduría, pero si es un lazo, aléjalo de mí. Era sincera, tenía miedo, pero tenía fe. Mientras tanto, los rumores aumentaban. Algunos hermanos descubrieron quién era realmente Wellington: un empresario de renombre, dueño de propiedades, ex socio de una discoteca, millonario. La noticia cayó como una bomba entre los miembros. Las mujeres se alborotaban, los hombres se tensaban. La madre de Patricia se puso en alerta. Ese tipo de hombre no entra a la iglesia para buscar a Dios. Entra para cazar chicas inocentes, dijo con dureza. Y Patricia, con el corazón dividido, empezó a sentir el peso del juicio, incluso antes de saber si había un camino real entre ella y ese hombre. Pero Wellington seguía viniendo, domingo tras domingo, silencioso, intenso, comprometido. El pastor lo invitó a participar en el curso de discipulado. Él aceptó, comenzó a asistir a los estudios bíblicos, hacía preguntas, leía los evangelios en casa, y en todo lo que hacía, observaba a Patricia, de lejos, con respeto, con admiración, con algo nuevo, algo que ni él, ni ella, ni nadie en esa iglesia sabía definir con precisión, pero que estaba creciendo, creciendo como raíz invisible de un árbol que aún nadie veía, pero que, tarde o temprano, daría fruto. Y así, la iglesia se dividía entre los que veían en Wellington una amenaza y los que comenzaban a creer que tal vez, solo tal vez, él realmente fuera un milagro. El viento soplaba suave aquella mañana de domingo, moviendo discretamente las cortinas sencillas de la iglesia, como si hasta el cielo quisiera presenciar lo que estaba a punto de ocurrir. Patricia llegó temprano, como siempre, con la Biblia en las manos y la mente confusa. Había orado toda la semana, ayunado en secreto, pidiendo que Dios le hablara con claridad sobre ese hombre que había invadido sus pensamientos. No quería perderse, no quería caer en tentación, pero ya no podía negarlo. Wellington estaba dentro de ella, en el corazón, en la mente, en los sueños, y era un tipo de sentimiento que nunca había experimentado. No era pasión, era algo más profundo, algo que involucraba alma, fe y peligro. Wellington también llegó temprano. Vestía con sencillez, pero aún así llamaba la atención como un león suelto entre corderos. Camisa clara con las mangas dobladas, pantalón negro y una pulsera de cuero en la muñeca. El perfume discreto, el andar firme, la mirada serena. Parecía otro hombre. Había dejado los autos de lujo en casa. Llegó caminando, a propósito. Quería vaciarse, quería estar presente de verdad. Y ese día, algo lo impulsaba. Sentía que el espíritu estaba preparando un momento que lo cambiaría todo. Después del culto, mientras los hermanos se despedían comentando la predicación del pastor, Patricia fue a guardar el micrófono en una pequeña sala lateral del templo. Estaba sola, organizando los cables, cuando escuchó que la puerta crujía suavemente. Se giró lentamente, y él estaba allí, Wellington, apoyado en la puerta, con los ojos fijos en ella, pero sin invadir, como si pidiera permiso solo con la mirada. Ella se quedó inmóvil un segundo. Luego respiró hondo y sonrió, aunque el corazón le latía tan fuerte que parecía salirse del pecho. ¿Puedo ayudarte con eso?, preguntó él, señalando los equipos. Su voz era grave, pero baja, respetuosa. Patricia dudó. Quería decir que no, quería que él se fuera, pero, sobre todo, quería escucharlo hablar. Ya estoy terminando, pero gracias, respondió. Él dio un paso, no más. Perdón si estoy siendo inoportuno. Solo quería darte las gracias. Tu voz hoy tocó algo que ni siquiera sabía que existía en mí.
Aquello fue como un terremoto interno. Patricia bajó la mirada. Sintió que las mejillas le ardían. Quien toca es el Espíritu Santo, no yo, respondió con humildad. Él sonrió, una sonrisa ligera, sincera, que derribaba cualquier barrera. Wellington se acercó un poco más, aún respetando la distancia. Sacó una Biblia del bolsillo lateral del pantalón. He estado leyendo bastante, pero hay cosas que no entiendo. Ella lo miró con sorpresa. ¿Cómo qué?, preguntó. Él abrió la Biblia en Juan, capítulo 3. Cuando Jesús habla de nacer de nuevo, ¿eso es simbólico o literal? Patricia se acercó, abrió su propia Biblia y leyó el versículo en voz alta. La voz temblorosa, pero firme. Se trata de dejar la vida vieja, ¿sabes? Es como si murieras para el mundo y nacieras para Dios, con otra visión, otra alma. Y entonces, por primera vez, sus ojos se encontraron de cerca, sin público, sin susurros, solo ellos, Dios, y el fuego silencioso que nacía allí. Wellington escuchaba con atención, pero había algo en sus ojos, algo entre curiosidad y deseo. No era lujuria, era un hambre distinta, hambre de verdad, de presencia, de amor puro. Y Patricia lo sentía en los huesos que ese hombre no estaba allí solo por palabras. Quería encontrar a Dios, pero quería encontrarlo con ella, como si ella fuera el puente, como si su fe fuera la lámpara que iluminaba su camino. Y eso era hermoso, pero también peligroso. La conversación duró más de 20 minutos. Hablaron de versículos, de fe, de cambios, del mundo. En varios momentos, Patricia intentó cortar el diálogo, huir, protegerse, pero algo más grande la mantenía allí. Y Wellington, siempre respetuoso, jamás se sobrepasaba. Escuchaba con atención, como quien aprendía de cada palabra. Y al final, cuando la sala ya estaba casi vacía, dijo algo que la hizo congelarse. Patricia, sé que soy todo lo que te enseñaron a evitar. Sé de mi pasado, pero quiero decirte algo. No vine detrás de ninguna mujer, vine detrás de Dios. Y en el camino, te encontré a ti. Ella no respondió. No había palabras, solo lágrimas en los ojos. Él no se acercó más. Solo sonrió, agradeció la conversación y salió de la sala con pasos tranquilos. Y Patricia, sola allí, abrazada a la Biblia contra el pecho, cayó de rodillas al suelo. Lloró como nunca antes, no por miedo ni por dolor, sino porque supo en ese instante que su vida nunca volvería a ser la misma. Desde ese día, las conversaciones entre ambos se hicieron frecuentes, siempre discretas, siempre respetuosas, pero cada vez más profundas. La iglesia empezaba a observar, la madre de Patricia empezaba a sospechar, y ellos dos ya estaban atrapados en una trama más grande que ellos, una trama escrita por manos invisibles, donde los versículos se mezclaban con el deseo, donde el pecado acechaba los rincones del alma, y donde el amor surgía entre las páginas de la fe. El nombre Wellington era sinónimo de poder, de presencia, de conquista. En los círculos empresariales de la ciudad, era recordado como un genio de los negocios, un tiburón del mercado inmobiliario, un negociador nato que convertía el polvo en oro. En los círculos nocturnos de la élite, era conocido como un hombre de gustos caros, atractivo al punto de parecer esculpido a mano, codiciado por mujeres que sabían exactamente lo que él ofrecía y lo que jamás entregaría: compromiso. Wellington siempre tuvo el mundo a sus pies, pero nunca tuvo paz. Y cuando empezó a frecuentar la iglesia, cuando escuchó los alabanzas y sintió el calor de aquella comunidad sencilla, supo que no podría huir del enfrentamiento más difícil de todos, el enfrentamiento con su propio pasado. Aquella madrugada silenciosa, después de la conversación con Patricia, abrió una botella de vino y la dejó sobre la mesa. Observó el líquido oscuro, como sangre, y pensó en todo lo que ya había hecho, todo lo que escondía detrás de la fachada impecable, del cuerpo definido, de la mirada segura. Recordó los apartamentos lujosos donde hacía fiestas sin fin, las mujeres que usaba como cigarrillos. Encendía, consumía, apagaba. Recordó las traiciones, los contratos firmados con mentiras, las noches en que se acostaba junto a cuerpos calientes y despertaba con el alma helada.
Recordó el día en que perdió a su hermano por las drogas y no derramó una lágrima. La noche en que murió su madre y él prefirió terminar una reunión de negocios antes de ir al hospital. Recordó, sobre todo, el orgullo que siempre lo había guiado, el orgullo que insistía en no amar, en no apegarse, en no pedir perdón. Y ahora, allí, frente a la imagen de aquel rostro puro que lo miraba con dulzura y temor, todo aquello le parecía podrido, pequeño, sucio. Wellington empezó a ayunar. Nadie lo sabía, ni siquiera Patricia. Cambió las fiestas por cultos, las reuniones sociales por estudios bíblicos. Empezó a alejarse de sus viejos amigos. Dejó de seguir modelos en las redes sociales. Canceló un viaje a Dubái, todo porque algo dentro de él gritaba. Algo decía, o te limpias, o la vas a perder. Y perder a Patricia era más que perder a una mujer. Era perder la única oportunidad de reencontrarse consigo mismo. Era como si Dios hubiera puesto en ella la llave de su reconstrucción. Pero para sostener esa llave, tendría que renunciar a todo. Las tentaciones no se detuvieron. Modelos llamaban, examantes aparecían en su portería, amigos de infancia lo invitaban a una última noche. ¿Estás enfermo?, preguntaban riendo. ¿Te hiciste evangélico ahora? Pero él resistía, en silencio, en ayuno, en oración. Empezó a asistir a los cultos de los miércoles y a sentarse en el banco del medio para no llamar la atención. Llegaba temprano, ayudaba a cargar sillas, barrer el patio, repartir folletos, y Patricia lo observaba, desde lejos, sin saber el peso que él cargaba, sin imaginar que, por dentro, él sangraba, porque cada cambio venía con dolor, y cada renuncia parecía cortar la carne del viejo Wellington. En una de las clases de discipulado, el pastor habló sobre el arrepentimiento. Dijo que no era solo decir «perdóname», sino darle la espalda a todo aquello que alguna vez fue placer. Y Wellington sintió temblar el alma. Esa noche fue a la iglesia vacía, solo. Se arrodilló ante el altar, incluso sin entender todos los rituales, y lloró, como un niño. Lloró por todo lo que fue, por todo lo que destruyó, por todos los cuerpos que usó, por todos los sentimientos que ignoró, y dijo en voz alta, con la frente apoyada en el suelo: «Señor, no soy digno de ella, ni de ti, pero si aún hay misericordia, transfórmame». Al día siguiente, su equipo de asesoría de imagen lo llamó con urgencia. Un bloguero había publicado una noticia. Magnate millonario aparece en iglesia de barrio y podría estar involucrado con una joven virgen de la congregación. La foto era nítida. Él saliendo de la iglesia, Patricia al fondo. La noticia se viralizó entre los empresarios. Circularon correos, llegaron llamadas de todos lados. Perdió un patrocinador, fue objeto de burlas, pero no reaccionó, no borró nada, no demandó a nadie, simplemente guardó silencio y por dentro sintió alivio, como si el escándalo hubiera sido el último empujón que necesitaba para liberarse de quien fue. Mientras tanto, Patricia comenzó a escuchar rumores. Hermanas de la iglesia le preguntaban si había algo entre ella y el nuevo convertido. Su madre revisaba su Biblia en busca de notas escondidas. Su padre no decía nada, pero vigilaba sus horarios, y ella, sin haber hecho nada malo, sentía el mundo sobre sus hombros. Porque amar a Wellington no era solo un riesgo emocional, era un escándalo espiritual. Y aún así, incluso con miedo, ella oraba, y dentro de su alma sentía a Dios susurrar: «Confía, yo estoy escribiendo esta historia». Y así, mientras el mundo se burlaba, mientras las apariencias se deshacían y el prejuicio se esparcía como veneno, Wellington enfrentaba al peor enemigo de todos, a sí mismo, y Patricia luchaba por no perderse dentro del amor más arriesgado de su vida. La casa de Patricia era sencilla, pero llena de reglas. Una de esas reglas era tan clara como los versículos pegados en la nevera. No se mezcla lo santo con lo profano. Desde niña, había escuchado de sus padres que hombres como Wellington, demasiado guapos, demasiado ricos, demasiado intensos, eran enviados del enemigo para desviar a las hijas de Dios. Y aunque ella no había dicho una sola palabra sobre lo que sentía, el cambio en su comportamiento empezó a delatarlo todo. La mirada distraída,
la sonrisa tímida después de los cultos, la forma en que apretaba la Biblia contra el pecho al regresar de la iglesia. Su madre, doña Cícera, mujer firme, devota, de ojos desconfiados y oraciones rigurosas, fue la primera en notarlo. Su padre, don José, más silencioso pero aún más rígido, lo observaba todo con el ceño fruncido. Y, en una tarde lluviosa, ocurrió el enfrentamiento. Estaban en la mesa, el almuerzo se enfriaba. La tensión era un grito que nadie se atrevía a soltar, hasta que la madre dejó el tenedor a un lado y dijo, sin rodeos: «Estás mirando demasiado a ese hombre, Patricia». La joven tragó en seco. Intentó negar. «Él solo habla conmigo de la Biblia, mamá». Pero la respuesta llegó como un trueno. «No me vengas con versículos. El diablo también conoce la palabra. ¿Crees que no veo cómo te mira? Esa no es mirada de hombre de Dios». El padre cruzó los brazos. «Es eso mismo, Patricia. Ese tipo de hombre solo quiere una cosa, y cuando la consiga, te va a desechar como hizo con las otras». Esas palabras hirieron como una navaja. Patricia quería gritar que Wellington había cambiado, que buscaba a Dios, que nunca la había tocado con falta de respeto. Pero ni siquiera ella sabía cómo explicarlo, cómo probarlo. Después de todo, hasta ella cargaba dudas dentro de sí. Amaba a Dios más que a nada, pero también amaba a ese hombre sin entender por qué. Y en ese fuego cruzado entre fe y deseo, entre autoridad y libertad, sentía que el suelo se abría bajo sus pies. «Están siendo injustos», gritó con la voz entrecortada. «Él no es como ustedes piensan. Él cambió». La madre se levantó, furiosa. «¿Cambió? Nada. Hombres como él no cambian. Solo cambian la máscara». En los días siguientes, la vigilancia se intensificó. Patricia ya no podía ir sola a los cultos. Su madre la acompañaba, se sentaba a su lado, la vigilaba con ojos de águila. Le prohibieron hablar con Wellington. Su celular era revisado cada noche. El ambiente en casa se volvió una guerra fría. Y Patricia empezó a marchitarse. Ayunaba en silencio, lloraba en la almohada, se sentía prisionera de un juicio que nunca pidió. Y lo peor de todo, sabía que Wellington también sufría, porque había dejado de acercarse, no por falta de interés, sino por respeto. Él comprendía que su amor ahora estaba rodeado de muros altos, muros levantados con miedo, con pasado, con religión. Pero el sentimiento no disminuía, al contrario, crecía en la ausencia, como flor que nace entre la piedra. Y cierto día, al final del culto, cuando la iglesia ya se vaciaba, Wellington la vio de lejos, limpiando el púlpito. Se acercó despacio, sin atreverse a invadir. «Solo quería saber si estás bien», susurró. Patricia miró a los lados. Su madre estaba distraída en el pasillo. «No lo estoy», respondió con lágrimas en los ojos. «Pero sigo orando». Él asintió, con los ojos húmedos. «Yo también». Esa noche, Wellington escribió una carta larga, sincera, llena de confesiones. Contó sobre su pasado, sobre su dolor, sobre lo que sentía por ella. No había promesas, había entrega. Entregó la carta al pastor, le pidió que se la leyera a los padres de Patricia. El pastor dudó, pero aceptó. Era hora de ponerlo todo ante Dios y ante los hombres. Cuando los padres recibieron la carta, guardaron silencio. El padre la leyó en voz baja. La madre permaneció con los brazos cruzados. Las palabras escritas por Wellington tenían peso, pero el peso no era suficiente. El juicio seguía siendo mayor que la fe. El domingo siguiente, Wellington no apareció. Patricia esperó, angustiada, pero él no entró por la puerta de la iglesia. No se sentó en el banco del frente, y su ausencia dolió más que su presencia, porque el prejuicio había ganado, por ahora, y mientras ella cantaba en el altar con la voz quebrada, sentía en el pecho la semilla de un amor que no podía morir, porque incluso bajo el peso del rechazo, de la desconfianza y de la rigidez de un hogar conservador, ella sabía, en el fondo, sabía, que Dios estaba probando lo más verdadero entre los dos, la fe que resiste cuando el mundo entero dice no. La casa de Patricia era sencilla, pero regida por leyes inquebrantables, donde el temor a Dios se confundía con el miedo al mundo.
Criada entre himnos, cultos domésticos y la rigidez de la disciplina cristiana, Patricia jamás se había atrevido siquiera a hablar sobre el amor. Sus sentimientos eran vigilados, sus pensamientos controlados, y su cuerpo, virgen, intocable, guardado como un templo, era el orgullo de su madre, doña Cícera, y el trofeo silencioso de su padre, don José, un hombre de pocas palabras y muchos mandamientos. Allí, cualquier afecto requería aprobación divina y familiar, y Wellington era todo lo que esa casa jamás aceptaría. El problema es que el amor no pide permiso. Entra, se instala y comienza a cambiarlo todo en silencio. Desde que Wellington se le acercó con ojos limpios y voz quebrada, Patricia vivía una guerra interna. De día, oraba pidiendo fuerzas para resistir. De noche, soñaba con él entrando a la iglesia de traje, tomándola de la mano. Y aunque intentaba ocultarlo, algo en ella había cambiado. El brillo en los ojos, el tiempo frente al espejo, el silencio durante la cena, todo la delataba. Hasta que una tarde nublada, durante una comida sin palabras, la madre soltó el cuchillo en el plato y dijo con firmeza: «Estás mirando demasiado a ese hombre, Patricia». El silencio que siguió fue ensordecedor. Ella intentó negar, pero la madre no le dio espacio. «No me vengas con versículos. El diablo también conoce la palabra, y a veces es guapo, huele bien y sabe sonreír». Esas palabras fueron como bofetadas al alma. Patricia sintió arder el rostro. El padre levantó los ojos por primera vez y dijo, sin alzar la voz: «Ese Wellington no es de Dios, y no quiero a mi hija mezclándose con gente que vive de lujo y pecado». La frase quedó suspendida en el aire como una sentencia divina. Patricia quiso explicar, quiso decir que él estaba cambiando, que ya no era el hombre de las fiestas, que ahora leía la Biblia, que ayunaba, que se arrodillaba solo en la iglesia vacía, pero no pudo, porque ni ella sabía si todo eso era verdad o esperanza. Los días siguientes fueron aún más difíciles. La madre comenzó a vigilar cada uno de sus pasos. Le prohibió responder mensajes que no fueran de la familia. Le ordenó eliminar las redes sociales. «Eres una princesa del Señor. No vas a ser arrastrada por la primera cara bonita que aparezca fingiendo arrepentimiento». Patricia lloraba sola en su habitación. Abrazaba la almohada como si fuera el regazo que ya no recibía, y rezaba. Repetía las mismas palabras cada noche: «Señor, si este amor no es tu voluntad, arráncalo de mí, pero si lo es, dame coraje». En la iglesia, la presión también aumentó. Algunas hermanas de la juventud empezaron a alejarse de ella. Otras hablaban por detrás: «Virgen o no, ya tiene la mente contaminada». Incluso el coro, que siempre había sido su refugio, se volvió un lugar incómodo. Sentía miradas, escuchaba risas. El pastor todavía la trataba con respeto, pero incluso él se había vuelto más distante. Patricia estaba sola, entre la voz de Dios, la voz del mundo y la voz de su corazón, y ninguna de esas voces parecía unánime. Wellington, por su parte, se enteró de la resistencia de la familia. Una de las hermanas de la iglesia lo advirtió: «Están diciendo que quieres engañar a la hija de don José. Quieren que ella cambie de congregación». Y eso lo destrozó. Nunca antes se había sentido rechazado. Nunca había tenido que demostrar nada a nadie. Pero ahora quería demostrarlo. Quería mostrar que su amor no era deseo, que su presencia allí no era una trampa, que él, el hombre que siempre lo tuvo todo, estaba dispuesto a perderlo todo, solo para merecer un lugar al lado de Patricia. Intentó acercarse, escribió una carta, con letra firme, pero palabras humildes. La entregó al pastor, le pidió que se la hiciera llegar a su familia. En la carta decía que respetaba a los padres, que jamás había tocado a su hija, que nunca osaría deshonrarla, que estaba en proceso de transformación, que quería ser digno, y pedía solo una oportunidad, no para noviazgo, sino para seguir aprendiendo. La respuesta llegó 2 semanas después. Una nota seca, con la caligrafía del padre: «No queremos contacto, respete nuestro hogar». Fue un golpe. Patricia supo de la carta, pero no de su contenido. Supo de la respuesta, pero no del dolor. Y lloró. Lloró sin consuelo.
porque amaba a sus padres, pero también empezaba a amar a Wellington, y nunca pensó que el amor pudiera volverse pecado. Esa noche, por primera vez, salió de casa sin avisar. Fue sola a la iglesia. Entró en la nave oscura, se arrodilló ante el altar vacío y dijo en voz baja: Señor, no quiero desobedecer a mis padres, pero tampoco quiero sofocar quién soy. Si este hombre es parte de tu plan, entonces cambia todo, porque ya no sé qué hacer. Y al otro lado de la ciudad, sin saber de esa oración, Wellington miraba el techo de su habitación y decía las mismas palabras, porque, aunque rechazados por todos, sus corazones seguían latiendo en la misma frecuencia. Y eso no era casualidad, era un llamado. Había algo feroz en Wellington, algo que, incluso después de su entrega espiritual, todavía ardía bajo la piel. Era el instinto, el dominio, el deseo. Durante años, se había acostumbrado a ser señor de sí mismo y de los demás. El toque de sus manos siempre tuvo la fuerza de un imán. Su cuerpo, esculpido en músculos y vanidad, conocía el camino de todas las seducciones. Por eso, cuando se enamoró de Patricia, su mayor guerra no fue contra el mundo, fue contra sí mismo, porque amar a una mujer virgen, humilde y temerosa de Dios exigía más que paciencia, exigía renuncia, y él nunca había renunciado a nada, hasta ahora. Desde la carta rechazada por los padres, Wellington decidió mantener distancia física, pero no emocional. Seguía yendo a los cultos, se sentaba lejos, pero escuchaba cada nota que ella cantaba, observaba cada movimiento, sabía cuándo cambiaba el color del lazo en el cabello, percibía cuando sus ojos estaban hinchados de tanto llorar, y ella también veía, sentía, sabía que él estaba en lucha, sabía que ese hombre, que ya lo había tenido todo, ahora luchaba con sus propios monstruos para honrarla, y eso la tocaba más que cualquier poema o declaración. Un día, después del culto de jóvenes, una situación rompió el silencio entre ellos. La madre de Patricia se había sentido mal y salió de la iglesia antes del final. Patricia, sin transporte, se quedó para ayudar. Estaba sola en la acera, esperando al pastor cerrar el portón. Wellington se acercó con cautela. ¿Puedo llevarte a casa?, preguntó. Ella dudó. Miró a los lados. No había nadie. Te lo prometo. Solo quiero dejarte en casa. No tienes que tenerme miedo. Y había algo en su tono que era más sagrado que profano. Ella aceptó. El auto era sencillo, sin ostentación. La carretera oscura aumentaba la tensión. Patricia mantenía las manos sobre la falda, tratando de controlar la respiración. Wellington, por su parte, mantenía la mirada fija en el camino, pero la lucha era intensa. El aroma de ella, suave como flor, llenaba el espacio, y su cuerpo, aunque cubierto, despertaba en él algo que jamás había sentido con tanta fuerza. Deseo limpio, deseo que no era vulgar, sino profundo. El deseo de amar con verdad, sin prisa, sin posesión. Al detenerse frente a su casa, quedaron en silencio por segundos eternos. Ella estaba por abrir la puerta cuando él preguntó: ¿Tú crees que soy peligroso para ti? La pregunta la desarmó. Lo miró a los ojos y respondió con voz firme, aunque temblando por dentro: Creo que eres mi mayor prueba. Wellington apoyó la cabeza en el volante. Suspiró. Nunca he deseado a una mujer como te deseo a ti, y nunca he tenido tanto miedo de tocar a alguien. Ella bajó del coche. Antes de entrar en casa, se volvió y dijo: Entonces no me toques, porque si lo haces, me vas a perder. Y cerró la puerta. Esa noche, Wellington no durmió. Sudaba frío. Recordó todos los cuerpos que había tenido. Ninguno lo destruía como esa ausencia, porque ahora lo que lo enloquecía no era lo que podía tener, era lo que sabía que no podía. Pasó la madrugada leyendo proverbios, buscando versículos sobre dominio propio. Lloró, orando, gritó a Dios: ¿Por qué me das un amor que no puedo tocar? En los días siguientes mantuvo distancia, pero el deseo seguía creciendo. La pureza de Patricia era un espejo cruel, reflejaba la podredumbre que él aún cargaba y la grandeza que debía alcanzar. Ella, aunque sentía su cuerpo estremecerse cada vez que él se acercaba, mantenía la frente en alto. No era altivez, era temor,
Sabía que cualquier error sería usado como arma, que el mundo entero quería verla caer, y por eso oraba más, ayunaba, le pedía a Dios que guardara su cuerpo, pero sobre todo, su mente. Entonces vino el momento que nadie esperaba, la entrega de cestas básicas promovida por Wellington, ya convertido. Compró cientos de cestas y pidió a la iglesia que le permitiera distribuirlas en el barrio. Era su forma de servir. Patricia se ofreció para ayudar, y por primera vez pasaron el día juntos. Fueron de puerta en puerta, rieron, oraron por desconocidos, vieron a niños jugando en la calle. Por unas horas fueron solo 2 siervos trabajando, pero cuando el sol empezó a ponerse, algo cambió. Se detuvieron en un campo abierto, junto a una escuela abandonada. Estaban solos. Patricia se limpiaba las manos con una toallita húmeda. Wellington la miraba como si esperara ver bajar a un ángel del cielo. «Eres hermosa», dijo él. Ella bajó la mirada. «No digas eso». Él dio un paso y otro. Se acercó lo suficiente para sentir el calor de su piel, pero no la tocó. «Déjame solo, mirar». Ella asintió. Por segundos quedaron quietos allí. Él, ardiendo por dentro. Ella, temblando como hoja. Y entonces él cerró los ojos. Dio un paso atrás. «Necesito irme». Y se fue, sin besar, sin tocar, porque amar era respetar. Esa noche, Patricia lloró tendida en el suelo de su cuarto. Pero no era tristeza. Era algo que no sabía nombrar. Era el dolor dulce de saber que un hombre como Wellington había decidido honrarla. Y eso era más grande que cualquier placer. Cuando Wellington decidió romper con su pasado, no imaginaba que el propio infierno se movería para traerlo de vuelta. Su alejamiento de la vida mundana no pasó desapercibido por quienes se beneficiaban de ella. Las discotecas comenzaron a sentir su ausencia. Las fiestas estaban más vacías. Las mujeres que lo rodeaban, acostumbradas al lujo y al placer fácil, empezaron a preguntarse qué había pasado. Algunas decían que se había vuelto loco, otras que estaba enfermo, pero la verdad empezó a circular en susurros cada vez más fuertes. Wellington estaba yendo a una iglesia, estaba leyendo la Biblia, estaba enamorado de una virgen, y el mundo no perdona las redenciones. Todo comenzó con mensajes, exnovias, modelos, influencers. Algunas usaban el pasado como arma. «Te olvidaste quién eras conmigo», escribió una. «¿De verdad crees que esa niñita te va a entender como yo te entendí?», provocaba otra. Y luego vinieron las invitaciones. Fiestas exclusivas, cenas en áticos, discotecas discretas con listas de entrada restringida, todas con un único objetivo: hacer que Wellington cayera, probar su fidelidad al nuevo camino, reavivar la llama del hombre dominante que siempre tuvo el mundo a sus pies. Pero Wellington resistía, borraba los mensajes sin leer, rechazaba invitaciones, cambió su número de teléfono, sustituyó a su equipo de asesores, despidió al chofer, quería cortar todo, hasta que un día una figura del pasado apareció en carne y hueso. Su nombre era Sabrina, exmodelo internacional, cuerpo escultural, mirada felina, una mujer que ya había compartido con él más que sábanas. Compartieron vicios, noches intensas e incluso negocios. Ella conocía sus puntos débiles, sabía qué perfume usaba, sabía cómo provocarlo, y apareció en la iglesia. Fue en un culto dominical. Patricia estaba en el altar, cantando. Cuando la vio entrar, su corazón se detuvo. La mujer llevaba un vestido ajustado, tacones altos, maquillaje cargado. Pasó entre los hermanos con una sonrisa irónica y se sentó al lado de Wellington, como si tuviera derecho. Él se congeló, miró hacia el costado con espanto. «¿Qué haces aquí?», susurró. «Vine a recordarte quién eres», respondió ella, deslizando la uña por su brazo. «Ya no soy ese hombre», dijo él, y se levantó. Se fue en medio del culto, sudando frío. Patricia lo vio, y aunque no entendía, sintió el dolor del rechazo. Al día siguiente, el chisme se desató. Salió con una mujer del mundo. Yo la vi tocándolo. Pobrecita de Patricia. Y Patricia se derrumbó. Se sentía pequeña, fea, inútil. ¿Cómo podía competir con mujeres como esa? ¿Cómo podía creer que ese hombre realmente quería a una chica sencilla, sin experiencia,
sin curvas esculpidas, sin pasado que mostrar. Se encerró en su cuarto, ayunó, lloró, no respondió mensajes. Su madre, sin saber el motivo, notó su abatimiento y, por instinto, oró con ella. Por primera vez en meses, su madre no la juzgó, solo la abrazó. Y eso fue sanación. Wellington, por su parte, no soportó el dolor. Buscó al pastor, le contó todo, pidió ayuda. Ella fue allí para derribarme, y casi lo logra, pero no cedí. Me fui, porque amo a Patricia. La amo como nunca amé nada. El pastor lo escuchó en silencio. Luego respondió con firmeza: entonces lucha, no solo por ella, sino por ti, por tu salvación. Y él luchó. Empezó a ir todos los días a la iglesia, incluso sin culto. Ayudaba a limpiar, a organizar los bancos. Leía la Biblia en voz alta, solo, y cada noche se arrodillaba y decía la misma oración: Señor, quiero ser limpio, aunque ella no regrese. Límpiame. 2 semanas después, Patricia apareció. Llegó temprano. Se sentó en el banco de atrás. El culto aún no había comenzado. Wellington estaba adelante, arrodillado. Cuando se dio vuelta y la vio, se congeló. Ella lo miraba con los ojos llenos de lágrimas. Él se acercó, pero se detuvo a 2 pasos de distancia. No la toqué, dijo. Lo juro por Dios. Pero ella me tocó, y eso me hizo ver cuán débil aún soy. Patricia sonrió, con tristeza. No se trata de debilidad, Wellington. Se trata de elección. ¿Todavía me eliges? Él cayó de rodillas. Te elijo, aunque no me toques, aunque no me beses. Te elijo con lo que tengo y con lo que aún no soy. Y ella respondió con voz baja: entonces levántate, porque aún oro por ti. Y allí, sin tocarse, sellaron un pacto más grande que cualquier contacto físico. Porque amar es seguir, incluso cuando el pasado intenta gritar más fuerte que el presente. Había un cansancio silencioso creciendo dentro de Patricia, un desgaste invisible que ni siquiera las rodillas dobladas en el suelo podían aliviar. Desde que Wellington entró en su vida, ella no conocía la paz. El alma, que antes encontraba refugio en la oración sencilla y en la rutina de la iglesia, ahora estaba invadida por dudas, juicios y miradas que la perforaban más que las palabras. Ser blanco de chismes, escuchar susurros incluso dentro de la casa de Dios, sentir la rigidez de sus padres como barrotes alrededor del corazón, todo eso minaba su fe. Pero lo que más la consumía era amar a alguien que no podía tener libremente. Amar a Wellington era como respirar bajo el agua, posible por segundos, pero insostenible por mucho tiempo. Se estaba hundiendo, y nadie lo veía. Después del episodio con Sabrina, Patricia intentó continuar. Intentó ignorar la voz de la inseguridad. Intentó creer en el cambio de Wellington. Intentó oír solo la voz de Dios. Pero la duda era un gusano constante. ¿De verdad él lograría mantenerse firme? ¿Era ella suficiente? ¿Había escrito Dios esa historia? ¿O era una trampa del diablo disfrazada de romance? Y entre esas preguntas sin respuesta, el silencio se volvió dolor, hasta que tomó una decisión. Era sábado por la mañana cuando Patricia hizo la maleta. Poca ropa, la Biblia, un cuaderno de oración y nada más. Escribió una nota para su madre. Necesito escuchar a Dios en silencio. Me voy a casa de la tía Raquel. Perdónenme. No llamó a Wellington. No mandó mensaje. Simplemente se fue. Tomó el autobús hacia el campo, donde su tía vivía en una finca apartada, sin internet, sin vecinos, con una pequeña capilla en el patio. Allí esperaba encontrar respuestas, o paz, o el olvido. Wellington se enteró el domingo. Llegó a la iglesia, se sentó como siempre, pero el banco donde ella solía cantar estaba vacío. Preguntó a las hermanas, oyó los susurros, se fue, dicen que huyó, su mundo se derrumbó, salió del culto antes del final, condujo sin rumbo por las calles, llamó al pastor, luego a amigos cercanos de la familia. Nadie sabía el paradero exacto, solo que ella se había ido a descansar. Pero, ¿cómo se descansa con un amor suspendido entre el cielo y la tierra? En la finca, Patricia se despertaba con el canto de los pájaros y dormía con el sonido de los grillos. Leía los salmos en voz alta, regaba las plantas, ayudaba a su tía a cocinar, pero por dentro
Todo era desierto. Cada versículo que leía parecía señalar una contradicción. Estad quietos y conoced que yo soy Dios, decía uno. Pero, ¿cómo aquietar un corazón que late por alguien? ¿Cómo saber lo que viene de Dios cuando el amor mismo parece un campo minado? Todas las noches oraba y lloraba en silencio. Señor, si es tu voluntad, haz que Él me olvide, pero si es tu plan, muéstramelo. Y fue en una de esas noches que llegó la respuesta, no como una voz audible, sino como una intuición divina. Mientras oraba, recordó el rostro de Wellington arrodillado en el altar, diciendo: yo te elijo con lo que tengo y con lo que aún no soy. Eso volvió como un eco, y ella entendió. Él no estaba listo, pero lo estaba intentando. Y el amor verdadero no espera a que el otro esté listo. El amor se entrega incluso sin garantías. Mientras tanto, Wellington empezó a ir todos los días a la iglesia, incluso sin culto. Ayudaba a limpiar los bancos, hacía mantenimiento, cuidaba las plantas. Ayunaba 3 veces por semana. Todas las noches oraba en voz alta, sin saber si alguien lo oía. El pastor comenzó a observarlo con nuevos ojos. Incluso los hermanos más antiguos reconocieron el cambio. Un hombre que antes era vanidad y carne, ahora era humildad y oración. Cuando Patricia regresó, un mes después, estaba diferente, más delgada, más seria, pero con paz en los ojos. Llegó durante un culto de la Santa Cena, entró en medio de la predicación, y cuando Wellington la vio, no movió un músculo, solo bajó la cabeza y lloró. Ella se sentó al lado de su madre. Al final, buscó al pastor, le pidió hablar. Los dos entraron a la salita al lado del altar. Quiero continuar con mi propósito, pero necesito tiempo, y necesito que Él lo demuestre, no a mí, sino a Dios, que lo ame más a Él que a mí. El pastor asintió, y esa noche Wellington comprendió. El amor que él deseaba no era de toque ni de prisa, era de construcción, y ahora era hora de levantar ladrillo por ladrillo. Wellington siempre fue un hombre movido por la fuerza. Desde joven se acostumbró a ganar por la imposición de su presencia, por el dominio del espacio, por la superioridad de sus argumentos y por la intensidad de su cuerpo. Nunca había tenido que agachar la cabeza, nunca necesitó pedir 2 veces. Si algo no le pertenecía, bastaba con extender la mano, y el mundo se lo entregaba. Pero el amor por Patricia no era un territorio que se conquistaba con posesión, era un lugar sagrado al que solo se llegaba con rendición. Y cuando comprendió eso, su vida cambió por completo. El hombre que antes dirigía empresas y era mencionado en columnas sociales como un ejemplo de éxito masculino, ahora doblaba las rodillas en silencio ante un altar de madera, pidiendo fuerzas para aprender a ser siervo. La decisión de cambiar no fue una emoción pasajera, fue una inmersión profunda en un proceso de vaciamiento. Wellington empezó a asistir a la iglesia todos los días, incluso sin cultos. Limpiaba los bancos, barría el patio, ayudaba a distribuir folletos, ayunaba en secreto, 3 veces por semana. Los domingos llegaba temprano y se sentaba en los últimos bancos, tratando de no llamar la atención. Leía la Biblia con hambre, estudiaba el Evangelio como un hombre que había encontrado el único mapa para su salvación. Su apariencia seguía siendo impresionante, pero la altivez había desaparecido. La mirada penetrante se volvió mansa, el andar imponente se tornó reverente, la ropa cara fue reemplazada por prendas sencillas. El reloj de oro desapareció de su muñeca, y más que nada, comenzó a hablar poco y escuchar mucho. Poco a poco, la iglesia lo notó. Aquellos que antes lo miraban con desconfianza, empezaron a observarlo con respeto. El pastor, antes reticente, comenzó a darle espacio en las reuniones de estudio. Un día, le pidió a Wellington que dirigiera una oración en el círculo de jóvenes. Su voz tembló. Señor, no soy digno ni de estar aquí, pero si tú quieres usarme, soy tuyo. Las palabras no eran ensayadas, eran desgarradoras. Muchos lloraron. Patricia estaba allí, al fondo, con los ojos cerrados y el corazón latiendo como tambor, no por nostalgia, sino por confirmación. Ahora, veía que su cambio no era por ella,
era por Dios. El proceso, sin embargo, no estuvo exento de dolor. Detrás de la transformación, Wellington libraba batallas feroces. Las tentaciones no cesaban. Modelos del pasado seguían apareciendo. Inversores exigían su presencia en fiestas y reuniones. Un viejo amigo lo enfrentó. Ahora eres religioso. ¿Vas a dejar todo esto por una chica de iglesia? Y Wellington respondió con una sonrisa serena. Dejar todo esto fue el mejor trato de mi vida. Canceló contratos. Vendió participaciones en negocios nocturnos. Invirtió su dinero en silencio en proyectos sociales. Donó sin publicidad. Sirvió sin ser visto. Cada renuncia era un ladrillo en la reconstrucción del nuevo hombre. En casa, creó un altar, una habitación entera con una silla, una Biblia abierta, una alfombra y una cruz de madera simple. Allí, todos los días a las 3 de la madrugada, se arrodillaba para orar. Lloraba, suplicaba, pedía a Dios que limpiara sus recuerdos, que sanara sus heridas, que silenciara las voces del pasado, y poco a poco, empezó a escuchar otra voz, una voz suave, que no acusaba, sino que moldeaba, la voz de Dios. Patricia, por orientación del pastor, mantuvo la distancia, observaba todo desde lejos, veía, pero no se involucraba. Su fe también estaba siendo probada. Aprendía a esperar, a discernir, a confiar en el tiempo de Dios. Comenzó a cantar con más unción. Sus oraciones se volvieron más profundas. Y cada vez que veía a Wellington sentado entre los hermanos, con la cabeza baja, sentía que algo florecía. Ya no era ese fuego incontrolable del principio. Era paz, era alivio, era certeza. El amor estaba siendo purificado en el fuego de la espera. Un mes después, durante una vigilia de jóvenes, el pastor abrió espacio para testimonios espontáneos. Wellington se levantó. El silencio fue absoluto. Todos querían escucharlo. Fui el hombre más orgulloso que conocí. Viví en el exceso. Destruí vidas, usé personas, me hundí en placeres. Pero un día, entré por esa puerta y vi algo que nunca había visto. Una luz. Esa luz se llama Patricia, pero ella no me salvó. Ella me señaló al Salvador. Y al decir eso, sus ojos se llenaron de lágrimas. El pastor fue hacia él y lo abrazó. La iglesia se puso de pie. Ese momento no fue una actuación. Fue un renacimiento. A partir de allí, algo cambió para siempre. El Wellington de antes había muerto. El nuevo Wellington ya no era dominador. Estaba dominado por el espíritu. Y ahora, finalmente, estaba listo para amar de verdad, sin prisa, sin orgullo, sin exigencias. El corazón de Patricia, aunque joven, ya conocía dolores que muchas mujeres adultas jamás enfrentaron. Ser virgen en un mundo que trataba la pureza como debilidad ya era difícil. Amar a un hombre como Wellington, símbolo de todo lo que le enseñaron a evitar, convertía su fe en un campo de batalla diario. Pero era precisamente esa fe la que ahora la sostenía. Después de semanas de distancia, silencio y oración, regresaba a la iglesia, pero con otra postura. Ya no era la niña tímida que esperaba ser protegida por otros. Ahora era una mujer de espíritu fuerte, que había decidido asumir su propio camino con Dios. Y si Wellington aún la amaba, tendría que amarla así, firme, convencida y con sus nuevas condiciones. Aquel culto de domingo estaba lleno. Era día de Santa Cena. Patricia entró con el vestido blanco que solo usaba en ocasiones especiales. Caminó lentamente entre los bancos, sin mirar a los lados. Cuando sus pies tocaron el altar, los murmullos cesaron. Parecía una aparición. Su madre lloró en el banco del medio. Su padre bajó la mirada, conmovido por una emoción que hacía años no sentía. Y Wellington se paralizó. Estaba al fondo de la iglesia, de pie, con las manos sudadas y el alma en éxtasis. Ella había vuelto, pero lo que no sabía era que no volvía como antes. Al final del culto, ella buscó al pastor. Pidió una conversación formal con Wellington. Solo los dos, con el pastor como testigo. Fueron a la pequeña sala de consejería, con paredes delgadas y sillas de madera. Patricia se sentó frente a él. No había sonrisa ni lágrimas, solo firmeza. Wellington intentó hablar primero, pero ella lo interrumpió. «Necesito que me escuches ahora». Y él escuchó.
en silencio, con los ojos fijos en los de ella, como quien oye su destino siendo narrado. Te amo, Wellington, pero no quiero ser amada por un hombre que solo cambió por mí. Quiero ser amada por un hombre que ame más a Dios que a mí. Porque si tu corazón está atado a mí antes que a Él, un día me culparás por las renuncias que hiciste. Y no quiero ser tu excusa, quiero ser tu bendición, no tu batalla. Esas palabras cortaron más profundo que cualquier rechazo anterior, pero también sanaron, porque eran verdaderas, eran luz. Wellington respiró hondo. No cambié por ti, Patricia. Cambié porque Dios te usó para mostrarme quién era yo. Tú no eres la razón de mi transformación. Eres la consecuencia de mi redención. Ella contuvo el llanto. Quería abrazarlo. Quería gritar que lo amaba, pero mantuvo el tono firme. Entonces demuéstramelo. No con regalos, no con promesas. Demuéstramelo con frutos. Muéstrame que amas a Dios con actos, con paciencia, con permanencia. Desde ese día, Patricia impuso silencio entre los dos, sin mensajes, sin encuentros a solas, sin palabras cariñosas, solo convivencia dentro del cuerpo de la iglesia, como hermanos en la fe. Sería un tiempo de purificación, de espera. Ella necesitaba ver si él resistiría, si seguiría yendo a los cultos sin saber si ella volvería a permitirle un toque. Y él aceptó, sin quejas, sin intentar acelerar nada, porque ahora entendía. El amor verdadero no ruega, espera, persevera, crece en silencio. Pasaron las semanas y Wellington permaneció. Continuó sirviendo, limpiando, orando, ayunando. Su actitud no era la de quien intentaba impresionar, era la de quien había sido moldeado, y toda la iglesia empezó a notarlo. El pastor lo invitó a dar un breve testimonio durante un culto de jóvenes. Sus palabras tocaron corazones. Algunos padres que antes eran rígidos comenzaron a cambiar de opinión. Incluso el padre de Patricia se le acercó al final del culto. No pidió disculpas, pero dijo, «Eres diferente, sigue así». Para Wellington fue como escuchar una bendición no dicha. Patricia lo veía todo, en silencio, pero atenta. Y cada gesto suyo era un ladrillo en un castillo que ella empezaba a creer que podía habitar. Una noche, después de un culto de oración, salió de la iglesia más tarde de lo normal. Wellington la esperaba cerca del portón, sosteniendo una Biblia con un marcador rojo. Ella se acercó, con duda. Él abrió la Biblia y leyó. Cantares, capítulo 2, versículo 16. Mi amado es mío, y yo soy suya. Luego cerró el libro, la miró a los ojos y dijo, cuando sea el momento adecuado, quiero llamarte mía, pero solo cuando Dios diga que puedo. Ella no respondió con palabras, solo asintió con la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas, porque sabía, el tiempo de la cosecha se acercaba, y aquel amor, que nació entre lágrimas, ahora florecía entre frutos. Aquel domingo, cuando todo parecía común, el cielo despejado, el coro ensayando los mismos himnos, la iglesia llenándose poco a poco como siempre, nadie imaginaba que el corazón de Wellington latía como nunca antes. Estaba a punto de hacer lo imposible, arrodillarse no para seducir, no para suplicar, sino para consagrar. El hombre que un día fue símbolo de arrogancia, placer y dominio, ahora temblaba de nerviosismo, con una pequeña caja de terciopelo escondida en el bolsillo interno del blazer. Había ensayado sus palabras decenas de veces, pero su mente estaba en blanco. Sin embargo, su corazón estaba lleno de una certeza sagrada. La quería para siempre, pero solo con la bendición de Dios y de la iglesia. Patricia llegó sin saber nada. Vestía su vestido azul favorito, el cabello recogido en un moño simple y la Biblia apretada contra el pecho. Su mirada era tranquila, pero con las marcas de quien ha pasado por hornos emocionales y sobrevivido. Había en sus pasos la gracia de quien ha esperado el tiempo correcto. Su madre caminaba a su lado, en silencio, pero por primera vez sin tensión. Su padre saludaba a los hermanos con una sonrisa contenida. El ambiente era distinto. Algo flotaba en el aire, como una brisa espiritual que tocaba cada rincón del templo. El culto comenzó. El pastor dirigió los alabanzas con entusiasmo. Luego abrió la Biblia en Génesis, capítulo 2, y leyó, «No es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea». Patricia sintió que el corazón se le aceleraba. Wellington estaba sentado al lado del pastor,
lo cual ya era inusual, pero intentó no dejarse llevar por suposiciones. Cuando terminó la predicación, el pastor hizo una pausa larga, como esperando una señal. Entonces, con un gesto sutil, cedió el lugar a Wellington. El templo cayó en un silencio de vidrio. Cada mirada se fijó en aquel hombre alto, de presencia imponente, ahora visiblemente emocionado. Tomó el micrófono con manos temblorosas. Hermanos, hace meses que Dios me viene transformando en este lugar. Entré aquí roto, perdido, sucio, pero encontré luz, encontré dirección, encontré salvación y encontré amor. Un murmullo suave recorrió las filas. Patricia sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Patricia, dijo él, mirándola directamente, con la voz entrecortada, tú fuiste el instrumento que Dios usó para reconstruirme. No soy perfecto, no soy puro como tú, pero soy tuyo, con el alma lavada, el corazón rendido, el cuerpo consagrado. Entonces sacó la cajita del bolsillo y bajó del altar, caminando hacia ella. Toda la iglesia se levantó. El coro enmudeció. El pastor también descendió, en señal de reverencia. Patricia llevó las manos a la boca. Su corazón latía acelerado, y cuando Wellington se arrodilló ante ella, lágrimas comenzaron a caer de sus ojos. Abrió la cajita, revelando un anillo sencillo, con un brillo discreto, pero envuelto en una promesa que valía más que el oro. ¿Aceptas ser mi esposa, mi ayuda idónea, mi compañera, mi oración en forma humana, no como trofeo, no como premio, sino como mi bendición enviada del cielo? El templo estalló en emoción. Algunas hermanas ya lloraban antes de la respuesta. El padre de Patricia presionaba un pañuelo contra sus ojos. La madre suspiraba, con las manos cruzadas sobre el pecho. Y Patricia cayó de rodillas ante él. Acepto, pero solo si me prometes que antes que a mí, siempre elegirás a Dios. Wellington sonrió con los ojos llenos de lágrimas. Esa ya es mi elección. Y allí, arrodillados en el suelo de madera de aquella humilde iglesia, sellaron un compromiso que no fue espectáculo, fue un milagro. El pastor oró por ellos. Toda la iglesia se unió en un clamor. Fue un culto sin igual. Personas que nunca habían llorado se arrodillaron. Jóvenes que ya no creían en el amor renovaron su fe. Y Patricia y Wellington, lado a lado, vieron que lo que nació entre prejuicios, límites y luchas, ahora florecía bajo la aprobación del cielo. Había un aura de santidad y expectativa rodeando ese compromiso. Patricia y Wellington caminaban juntos por la iglesia, con las manos entrelazadas, miradas cómplices, promesas susurradas entre salmos. No se tocaban más de lo necesario, respetaban los límites físicos con temor, y hasta los abrazos eran breves, sellados con oraciones y ojos cerrados. La pureza de su compromiso era celebrada como un testimonio vivo. La iglesia los veía como un ejemplo, los jóvenes los admiraban, y los mayores, incluidos los padres de Patricia, ahora callaban sus resistencias ante el milagro visible. Pero cuando todo parecía avanzar hacia la victoria final, un tropiezo imprevisto sacudió la fe de todos. Patricia empezó a sentirse mal. Al principio, eran mareos aislados. Luego vinieron las náuseas matutinas, piel pálida, labios secos, malestar constante. Las hermanas de la iglesia empezaron a notarlo. Las más experimentadas se miraban en silencio. La madre de Patricia, siempre cuidadosa, comenzó a sospechar. Patricia, avergonzada, trataba de ocultarlo. Pensaba que eran nervios, ansiedad, desgaste emocional, pero el murmullo crecía. Tiene los síntomas, decían. ¿Será que ya pecaron? La noticia se esparció como plaga, y bastó una visita al puesto de salud, recomendada por una amiga, para que comenzara el caos. El resultado del examen venía con posibilidad de embarazo. Patricia se derrumbó. Volvió a casa llorando, con los papeles en la mano. La madre, al descubrirlo, gritó: «¡Manchaste nuestro nombre! ¡Mentiste a Dios! ¡Entregaste lo sagrado antes de tiempo!». El padre cerró la puerta con fuerza y se fue sin decir nada. Llamaron a Wellington con urgencia. Llegó a su casa con el corazón acelerado. Ella apenas podía mirarlo. «Te juro,
Nunca te dejé tocarme, Wellington. Nunca. Tú lo sabes. Y él, aún conmocionado, le tomó la mano. Te creo. Y si es necesario, enfrentamos esto juntos. Pero sus palabras no lograron detener el escándalo. La iglesia entró en crisis. Algunos hermanos exigieron que dejara el coro. Otros pedían posponer el matrimonio. El pastor intentó protegerla, pero también fue presionado. Debe ser ejemplo, decían. Si pecaron, que lo confiesen. Y ninguno de los dos había pecado. Patricia mantenía su pureza. Wellington mantenía su compromiso, pero el examen, incompleto, inconcluso, bastó para que la fe de los demás se convirtiera en juicio. Al día siguiente, Patricia volvió a sentirse mal y fue llevada a un hospital mayor, en una ciudad vecina. Se hizo una batería de exámenes y entonces llegó la verdad. No era un embarazo, era un quiste ovárico, benigno, pero que alteraba sus hormonas. Causaba todos los síntomas, pero sin generar vida. Era, en lenguaje bíblico, una prueba, un valle, un desierto. Y ante esa revelación, cayó el silencio sobre todos los que la habían condenado sin saber. Wellington, al enterarse del diagnóstico, se arrodilló junto a su cama, tomando su mano fría. Eres la mujer más santa que he conocido, y te honro, no porque tenga que hacerlo, sino porque lo mereces. Y si esta fue nuestra última prueba, antes del altar, entonces Dios confió en nosotros. Ella lloró, no por el dolor físico, sino porque vio en ese hombre, una vez más, al siervo que eligió amar, no al dominador, no al conquistador, sino al hombre que ahora era más fuerte por saber arrodillarse. La semana siguiente, Patricia volvió a la iglesia, en silencio, sin necesidad de explicarse. El pastor subió al púlpito y, en nombre del liderazgo, pidió perdón públicamente. Juzgamos antes de amar, y olvidamos que hasta María fue juzgada por llevar una promesa en su vientre. Patricia no está embarazada, pero si lo estuviera, aún así sería digna del amor de Dios. La iglesia se levantó en aplausos. Muchos lloraron. La madre de Patricia la abrazó con fuerza. El padre, aún reservado, besó su frente con lágrimas en los ojos. Y entonces, la fecha del matrimonio fue confirmada, con más fuerza, con más fe, con más verdad. El día amaneció diferente. Era como si el cielo supiera lo que estaba a punto de suceder. Las nubes, que durante días anunciaban lluvia, se abrieron en tonos suaves de dorado, dejando que la luz tocara las casas sencillas del barrio como una bendición en forma de sol. La ciudad despertó más liviana. Las calles cercanas a la iglesia fueron barridas con más esmero. Las hermanas de la congregación llegaron temprano, cada una trayendo flores de su propio jardín, lazos improvisados, telas blancas almidonadas a mano. No había banquete, ni fotógrafo de revista, ni autos lujosos, pero había gloria, había santidad, había un altar de madera que nunca había presenciado tal preparación espiritual. Patricia y Wellington se iban a casar, y todo a su alrededor parecía inclinarse ante ello. Patricia se arreglaba en casa de su tía. Vestía un vestido blanco sencillo, sin brillo, pero con encajes cosidos por manos amorosas. El velo había sido donado por una hermana de la iglesia que soñaba con verla llegar al altar pura. Su cabello fue trenzado con delicadeza, sin maquillaje exagerado, solo un brillo en los ojos, alimentado por lágrimas de quien esperó con fe. Ella temblaba, no de miedo, sino de reverencia, porque ahora, después de todo, sabía que se estaba uniendo a un hombre moldeado por las manos de Dios, no al Wellington del pasado, sino al nuevo, y ese nuevo hombre era su promesa. En otra casa, Wellington se acomodaba el traje frente a un espejo agrietado. El traje era prestado, la corbata, un regalo del pastor. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Había ensayado ese momento tantas veces que ahora, de pie ante la realidad, se sentía pequeño. Pero ese era el signo, sentirse pequeño ante lo sagrado. Respiró hondo, tomó la Biblia y caminó hacia la iglesia con pasos lentos. Al llegar, la iglesia ya estaba llena. Todos querían presenciar. Algunos hermanos vinieron desde lejos. Otras congregaciones enviaron oraciones. La historia de esa pareja ya era conocida y ahora sería sellada ante el cielo.
La ceremonia comenzó con alabanzas. No había coro, pero las voces de la iglesia sonaban como ángeles al unísono. El pastor subió al púlpito y habló como un padre emocionado. Hoy, ante Dios y los hombres, celebramos no solo una unión, sino un testimonio de que el amor verdadero espera, de que la fe vence, de que la pureza aún es posible. Patricia entró por la puerta principal acompañada de su padre, que caminaba con los ojos llenos de lágrimas. Wellington, al verla, perdió el aliento. Ella parecía una oración viva. Todo el altar se puso de pie. Llegó el momento de los votos. Wellington tomó las manos pequeñas y firmes de Patricia y comenzó a hablar con voz temblorosa. Prometo honrarte, no solo cuando sea fácil, sino cuando sea difícil. Prometo escuchar tu alma antes de tocar tu cuerpo. Prometo recordar que eres hija de Dios, antes que mi esposa. Y si algún día lo olvido, que el Señor me corrija. Patricia apenas podía respirar. Su voz fallaba, pero su fe no. Prometo ser tu compañera, incluso cuando el mundo intente separarnos. Prometo orar por ti cuando tú no puedas. Prometo que tu llamado será el mío también, y que nuestro hogar será siempre un altar. Al final, el pastor levantó las manos sobre ellos y proclamó: Ahora los declaro marido y mujer, no por fuerza humana, sino por la voluntad de Dios. Lo que Él unió, que no lo separe el hombre. La iglesia aplaudió de pie. Algunos lloraban abiertamente, otros se arrodillaban. Era como si todos fueran parte de esa historia. Y de hecho, lo eran, porque Patricia y Wellington habían pasado por todo ante ojos humanos, pero fueron sostenidos por manos divinas. A la salida, no hubo arroz lanzado ni auto de lujo decorado, solo abrazos sinceros, alabanzas improvisadas y la certeza de que algo eterno había comenzado. Salieron tomados de la mano, caminando lentamente por la acera, como dos siervos agradecidos por todo, y al llegar a casa, ahora hogar, Wellington se arrodilló con Patricia a su lado. La primera noche no comenzó con besos ni caricias, comenzó con oración, con gratitud y con el compromiso de que por encima de todo siempre serían hijos del Altísimo. El matrimonio de Patricia y Wellington fue solo el comienzo de una cosecha que el cielo venía preparando en silencio. En los primeros días de casados, el pequeño hogar que construyeron juntos rebosaba de sencillez, pero también de gracia. La casa era modesta, con muebles donados por hermanos de la iglesia, cuadros con versículos en las paredes y la Biblia siempre abierta sobre la mesa. Pero no era la apariencia lo que impresionaba, era la atmósfera. Allí dentro había paz, había oración, había una llama encendida que ni el tiempo, ni las luchas, ni el pasado podrían apagar. Era la presencia de Dios flotando como aceite fresco sobre una pareja que eligió amar con renuncia, caminar con propósito y servir con entrega. Wellington, ahora completamente transformado, ya no era recordado como el empresario arrogante, sino como el siervo humilde. Su nombre ya no aparecía en columnas sociales, sino en peticiones de oración. Y era exactamente así como él quería ser recordado. Decidió vender la última gran propiedad de lujo que tenía, un ático millonario con vista al mar, e invirtió cada centavo en lo que ahora latía en su corazón, un refugio cristiano para niñas abandonadas. La idea nació durante una madrugada de oración, cuando Patricia, de rodillas a su lado, dijo entre lágrimas: Quisiera que todas las niñas que se sienten sucias supieran que aún pueden ser llamadas hijas. Al mes siguiente, compraron un terreno sencillo en las afueras de la ciudad. La iglesia se movilizó. Hermanos ayudaron con la construcción, empresarios convertidos donaron materiales, jóvenes voluntarios vinieron a pintar paredes y armar muebles. El lugar recibió el nombre de Casa Recomezo, Casa Reinicio, un espacio de acogida para jóvenes que fueron rechazadas por sus familias, abusadas, humilladas o que simplemente habían perdido la fe en sí mismas. La misión era clara: restaurar la identidad, sanar heridas y presentar el amor de Cristo. Patricia dirigía los cultos internos de la casa con fervor. Oraba con las chicas, cantaba himnos con ellas y ayudaba a enseñar la palabra con un lenguaje accesible. Wellington, por su parte, se encargaba de la administración, pero sin ausentarse espiritualmente. Limpiaba la cocina,
arreglaba puertas, llevaba a las chicas a citas médicas, y todas lo veían como un hermano mayor, firme, pero amoroso. El hombre que antes era símbolo de deseo, ahora era referencia de dignidad. Su virilidad no desapareció, pero fue redimida. Ahora servía a un propósito. Su cuerpo fuerte, que antes seducía, ahora protegía. La Casa Recomezo rápidamente se convirtió en un referente. Otras iglesias quisieron inspirarse en el proyecto. Empezaron a surgir reportajes. Una emisora local quiso hacer una nota. Wellington se negó. Esta historia es de Dios, no es vitrina, es altar. Patricia estuvo de acuerdo. No buscaban reconocimiento humano, querían frutos eternos, y los frutos comenzaron a brotar. Jóvenes que llegaron sin esperanza comenzaron a cantar, otras volvieron a estudiar. Algunas, con el tiempo, también encontraron el amor, pero el mayor milagro era ver que sus ojos volvían a brillar. En la iglesia, Patricia pasó a ser vista como ejemplo entre las mujeres, pero nunca perdió su esencia. Seguía siendo sencilla, seguía siendo sensible, solo que ahora caminaba con más firmeza. Las chicas de la congregación la buscaban para pedir consejos, y muchas madres, antes rígidas, ahora les decían a sus hijas: aprende de Patricia. Ella esperó, y Dios la honró. Wellington, por su parte, fue invitado a hablar en reuniones de hombres, y aunque no era predicador, sus palabras llegaban al alma. El mayor poder de un hombre no está en sus músculos, ni en su cuenta bancaria, está en su capacidad de arrodillarse. Y así, la pareja que un día fue juzgada, rechazada y puesta a prueba, ahora era un faro encendido en medio de la oscuridad. Y todo comenzó con una mirada dentro de una iglesia pequeña. Una mirada que Dios usó para dar inicio a una revolución silenciosa, porque el amor verdadero no grita, construye. El tiempo pasó como pasa en las historias que realmente valen la pena, sin prisa, pero con propósito. Los días se convirtieron en estaciones, las estaciones en años, y aquello que comenzó como un escándalo, que caminó como una batalla, que casi murió asfixiado entre juicios y renuncias, floreció como un testimonio eterno. Patricia y Wellington ahora vivían en plenitud, no una plenitud basada en comodidad, estatus o fama, sino una construida día tras día con fe, compromiso y presencia. Su amor, antes desacreditado, se convirtió en un árbol frondoso, cuyos brazos tocaban otras vidas y cuyas raíces resistían cualquier viento del mundo. La Casa Recomezo creció, se abrieron nuevas alas. Patricia dirigía pequeños grupos de discipulado con las internas. Wellington abrió cursos profesionales gratuitos para las chicas. Muchos jóvenes que antes dudaban del amor verdadero comenzaron a asistir a la iglesia. Parejas fueron restauradas. Familias se unieron. El pastor, ya anciano, los miraba como si viera la concreción de todo lo que había predicado, que cuando Dios entra en una historia, ni el pasado más podrido, ni la resistencia más feroz pueden impedir la cosecha. Una tarde de sábado, durante el culto de aniversario de la iglesia, el pastor llamó a Wellington y Patricia al altar. Era el aniversario número 5 de la Casa Recomezo y el 10º de la iglesia, pero nadie esperaba lo que sucedería. El pastor miró a la congregación emocionado y dijo: si alguien aquí todavía duda de que Dios transforma, que los mire a ellos. Patricia tomó la mano de Wellington. Él respiró hondo y tomó el micrófono. No estoy aquí como un vencedor, estoy aquí como un sobreviviente. Sobreviví al orgullo, sobreviví a la lujuria, sobreviví a la incredulidad. Y todo eso porque Dios usó a una mujer de rodillas para levantarme. El templo se llenó de lágrimas. Patricia, con la voz temblorosa, habló después. Dijeron que yo era ingenua, que era débil, que este amor me destruiría, pero el amor que destruye no viene de Dios. El amor verdadero construye, espera, transforma y vence. Toda la iglesia aplaudió de pie. Muchos cayeron de rodillas, otros se abrazaron. Incluso los padres de Patricia, antes duros e impenetrables, lloraban de pie, con las manos levantadas, reconociendo que la hija que criaron para servir a Dios se había convertido en una columna en aquel altar. Uno de los jóvenes de la congregación grabó ese momento en video. Se volvió viral en las redes sociales.
Miles de personas vieron el testimonio de la pareja. Gente de todo el mundo empezó a enviar mensajes pidiendo consejos, oraciones, diciendo que habían vuelto a creer en el amor, en la pureza, en la posibilidad de comenzar de nuevo. Patricia y Wellington nunca buscaron fama, pero ahora Dios los convertía en una referencia. Una noche, acostados uno al lado del otro después de orar juntos, Wellington acariciaba el cabello de Patricia y le susurró: ¿Te acuerdas de nuestra primera mirada en aquella iglesia? Ella sonrió, con los ojos cerrados. Sí, recuerdo que sentí miedo, pero también sentí paz. Él besó su frente con ternura. Sentí que el cielo me estaba dando una oportunidad. Y hoy, cada vez que te miro, sé que sigo siendo el hombre más bendecido que ha pisado esta tierra. Ella se dio vuelta hacia él, lo envolvió entre sus brazos y respondió con voz suave: Eres la respuesta a la oración que hice cuando era niña, cuando le pedí a Dios un amor que fuera más que pasión, que fuera propósito. Y allí, en el silencio del hogar consagrado, ya no había dudas, ni dolor, ni inseguridad. Solo la certeza de que su amor era más grande que cualquier sombra, porque pasó por todo, sobrevivió a todo, y al final venció todo. El orgullo cayó, el prejuicio se cayó, el mundo miró, y el amor venció.